La semana pasada hablamos de la verdad 20, que es respecto del querigma apostólico y de la didaqué de los apóstoles. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Ya, hay algunos que se acuerdan por lo menos. Eso es la parte más triste de los predicadores, cuando preguntan si alguien se acuerda de lo que predicó la semana pasada y nadie se acuerda. ¿Ah? Ah, ya, se acuerdan. Ya. Ok. Vamos, o sea, voy a tomar este tema porque solamente pasé 2 páginas. ¿Se acuerdan que les dije que había pasado solo 2 páginas? Entonces vamos a tratar de profundizar en esta verdad. ¿Ya? Y haciendo un pequeño resumen, hablamos que en general no hay mucha claridad de qué enseñar en las diferentes congregaciones. Y tenemos 2 tipos de enseñanzas prácticamente. Una que es inspiracional, donde en general los pastores buscan de parte del Señor qué predico hoy día. Y bueno, y hay algunos que tienen congregaciones pequeñas donde son el único pastor y tienen 3 cultos a la semana y predican 3 veces y no hay una línea constante de qué predicar. Entonces, esa predicación, yo no, como digo, no dudo de que el Señor les hable, no dudo que ellos tengan una buena intención, pero no hay una enseñanza clara, precisa. Por otro lado, también están los otros que han estudiado teología y han estudiado todo lo que es cómo dar temas, qué temas dar, y hacen muy buenos estudios, pero tampoco hay una necesariamente una dirección bíblica de qué enseñar. Por lo tanto, también a veces se enseña mucho, se escudriña mucho la Escritura, que no es malo, obviamente, pero no es necesariamente lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos o recibamos de nuestros pastores. ¿Por qué digo esto? Digo porque yo conozco muchas iglesias, sobre todo iglesias tradicionales, que son muy fuertes en la palabra, pero estudian mucha teología y no necesariamente con una dirección clara y precisa de lo que Dios quiere enseñarnos. Hay un texto que es muy claro y que dice lo siguiente, dice que cuando Pablo se reúne con los presbíteros de Éfeso, en el capítulo 22 de Hechos, dice, no he rehuido de entregarles todo el consejo de Dios. Y Pablo estuvo 3 años en Éfeso enseñando en la escuela de Tirano. ¿Y qué es lo que enseñó? Todo el consejo de Dios. Ahora, sabemos que si nos ponemos a estudiar la Biblia, nos vamos a morir estudiando la Biblia y todavía siempre vamos a tener más que estudiar. Pero Pablo redujo todo a todo el consejo de Dios, que lo pasó en 3 años. Y así todo el mundo recibió el evangelio del reino gracias a que habían recibido todo el consejo de Dios. Entonces, no es algo así etéreo. No, es que la palabra de Dios no la vamos a terminar nunca. Y algunos estudian unos temas, otros van versículo por versículo. Hay Biblias que van versículo por versículo. El mismo ¿cómo se llama? Calvino, el mismo Calvino, yo me acuerdo cuando estudié, cuando me leí, ¿no es cierto?, la biografía de Calvino. Calvino fue llevado a Ginebra como el predicador oficial de Ginebra y él predicaba en la catedral de Ginebra todos los días domingo y iba versículo por versículo.
Pero la ciudad era una ciudad de Estado, no era parte de un país, todavía no existía Suiza como país. Esta era una ciudad, Ginebra era una ciudad de Estado, y los gobernantes le pidieron a Calvino que fuera el predicador oficial de la iglesia de Ginebra. Y él comienza a enseñar la palabra de Dios y domingo a domingo iba versículo por versículo enseñando la palabra. Y los gobernantes de la ciudad encontraron que él era muy radical. Ellos querían reforma, pero no tanta reforma. Entonces lo echaron. Le dieron cartita de despedida y se tuvo que ir, tuvo que dejar, ¿no es cierto?, el puesto de predicador oficial. Él se fue y bueno, y ellos cuando ya se había ido Calvino lo empezaron a echar de menos porque ya no había nadie que les enseñara la palabra y que tuviera, ¿no es cierto?, claridad respecto de lo que era esta reforma. Por lo tanto, pasaron un par de años y volvieron a llamarlo. Y le dijeron, ¿sabes qué? Nos equivocamos, te queremos contratar de nuevo como predicador oficial. Y Calvino regresó a la ciudad de Ginebra y le tocó predicar ese domingo. Habían pasado no sé cuántos años, creo que incluso que habían pasado como 10 años. Y Calvino se sube arriba, ¿no es cierto? Ustedes saben que en ese tiempo no había micrófono. En ese tiempo tampoco había, ¿no es cierto?, sonido. Entonces las catedrales tenían unas escaleritas y unos lugares donde se subía el predicador y de ahí desde lo alto predicaba para que todos escucharan. Él se subió al lugar de predicación y dijo, bueno, habíamos quedado en 1 de Pedro 2, versículo 5, ahora abran su Biblia, 1 de Pedro 2, versículo 6. 10 años después. Y hay muchos que enseñan la Biblia así. Hay muchas congregaciones que es así. El mismo Jim es presbítero en la iglesia presbiteriana y él me cuenta, a mí me dicen lo que tengo que predicar y es de este versículo hasta este versículo y tiene que predicar sobre ese versículo. No le dan opción a tener otro tipo de enseñanza. Porque así lo hace la iglesia y lo ha hecho por 500 años, no lo va a cambiar porque llegó un predicador nuevo. Amén. Entonces, ¿qué predicar? ¿Qué predicar? Hablábamos también la semana pasada que es importante tener muy claro la diferencia entre querigma y didaqué. ¿Se acuerdan? Ese es el punto fundamental. Y dijimos que el querigma es la proclama. Es una proclama de la verdad de Cristo. Por ejemplo, el hecho de Cristo. Nosotros deberíamos todos aquí deberíamos tener muy claro cuál es el hecho de Cristo. ¿Cuál es el hecho de Cristo? Primero, que Él es Dios. ¿Alguien niega eso? ¿A alguien se lo enseñaron? No, a nadie se lo enseñaron. Nosotros lo escuchamos y lo creímos. Porque no es una enseñanza, es una verdad. Amén. No es lo mismo la enseñanza que el querigma, que la proclamación. La proclama es una verdad. Por ejemplo, no sé, llega un hijo de viaje con una mujer y le dice a los papás, ella es mi esposa. No está enseñándole a los papás algo, le está dando una verdad. Se casó con la mujer y es su esposa. Y no hay nada que hacer. Amén. Es una realidad, es una verdad, es una proclama. Jesucristo es Dios. Entonces vienen los testigos de Jehová, no, Jesucristo no es Dios y tratan de demostrarte de que no es Dios. Y vienen los mormones y te tratan de demostrar que Jesús es un ángel. Y te tratan de demostrar los musulmanes de que Jesús era solamente un profeta. No se discute. La verdad no se discute. Si la palabra nos dice que Jesús es Dios, entonces Jesús es Dios. Y listo.
porque es una verdad. La verdad no se discute. El querigma es una buena noticia. También dijimos eso. Es el evangelio. Y cuando entendemos el hecho de Cristo, entendemos que Jesús es Dios. Primera verdad. Segunda verdad del hecho de Cristo, ¿cuál es? Nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Explícamelo. No se puede explicar. ¿Alguien lo puede explicar? Ahora, siempre sale, no, mira, se descubrió una sangre que solamente tenía, ¿no es cierto? Da lo mismo. Todo eso da lo mismo. Si la palabra nos dice una verdad, nosotros la creemos. Porque es una verdad. No se puede explicar. Es una verdad. Jesús nació de una virgen y siendo Dios se hizo hombre. Ahora, ¿cómo nació? Como un bebé. Y creció. Eso es una verdad. ¿Dónde creció? Dice la palabra que nació en Belén, se fue a Egipto, después fue llamado nuevamente y creció en Nazaret. Es una realidad. Yo nací en El Salvador, no en el país, en la mina del Salvador. Ahí, ¿no es cierto?, en el campamento del Salvador. Y después nos movimos de allá. O sea, son hechos, por eso se llama el hecho de Cristo. Y Jesús, dice, vivió sujeto a sus padres hasta la edad de 30 años. Es una realidad. Y dice que después que recibió el llamado ministerial y se fue al Jordán. ¿Y qué pasó? Fue bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Son hechos. Por eso se llama el hecho de Cristo. Son verdades, realidades. Y dice que cuando estaba ahí en el agua, salió del agua, entonces se oyó una voz desde el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó en él. Y esa voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Espíritu que había bajado, ¿a dónde se lo llevó? Al desierto. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 días y 40 noches, en medio de las fieras, dice la palabra, ayunando durante 40 días y 40 noches. No probó alimento alguno. Y después volvió y eligió a 12 para que fueran sus apóstoles. Y los discipuló. Y después comenzó el ministerio y empezó a predicar en todos lados. Hasta que fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue vendido, como dice la palabra, por 30 monedas de plata. Y fue juzgado y hallado culpable. Pero como dice Isaías, no eran su culpa, sino que eran nuestras culpas, por nuestras iniquidades. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Fue crucificado. Ese es el hecho de Cristo. Por eso se llama el hecho de Cristo, porque es lo que le sucedió a Jesús. Son verdades. Hasta el momento no ha habido ni una enseñanza. Porque otra cosa es la enseñanza. Esta es la verdad. Es el hecho. Y dice la palabra que en la cruz cargó con todo el pecado del mundo. Y hermanos, eso o se cree o no se cree. Porque los que estaban ahí viendo no vieron ni un pecado en la espalda de Jesús.
porque era espiritual. Pero sí escucharon a Jesús decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue abandonado Jesús? ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado y Jesús, que era santo, puro y sin mancha, estaba cargando todo el pecado del mundo. Eso es algo que nosotros no vemos. O lo creemos o no lo creemos. ¿Por qué? Porque es querigma. Entonces cuando nosotros le decimos a una persona, ¿sabes qué? ¿Tú has cometido muchos pecados en tu vida? Sí, yo he cometido muchos pecados. Bueno, el Señor los cargó en la cruz. Y si tú crees en Él, tú puedes ser salvo. Y puedes ser limpio. Y puedes volver a ser puro y sin mancha. No por lo que tú hayas hecho, sino que por lo que Cristo hizo en ti. ¿Se fijan? Es querigma. Querigmático. Es una proclamación, es una verdad. Y hay personas que dicen, nah, esa cuestión no existe. Y hay otros que dicen, wow, no sabía. Y se ponen a llorar y son quebrantados. Yo no sé si cuántos se acuerdan cuando vino para acá Ernesto Brescher, un italiano que era un apóstol de Italia y estuvo acá en la congregación y predicó acá. Y él nos contaba que él había predicado a un terrorista. Había matado miles de personas. Había puesto una bomba en un tren. La Interpol lo buscaba. Y cuando él predicó, este terrorista fue a verlo y le dijo, ¿sabe? Usted dijo que Jesús perdonaba todos los pecados. Y es cierto, le dijo, no, a mí no me puede perdonar porque yo soy un terrorista y me busca la Interpol. Y él le dijo, no, Jesús murió por todos los pecados del mundo y murió por ti. Y él lo creyó. Entonces le dijo, yo quiero recibir a Jesús. Y recibió a Jesús. Y le dijo, ¿y qué hago ahora si la Interpol me busca? Y él le dijo, vamos a ir a la Interpol. ¿Me van a meter preso? ¿Estás dispuesto? Sí, dijo él, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a pagar por lo que hice. Y fueron a la Interpol. Él conocía a uno de los inspectores del Interpol. Se sentaron con Ernesto y el terrorista al lado. Y el inspector dijo, ¿a qué vienen? Dijo, bueno, yo soy tal terrorista, buscado internacionalmente. Y el inspector lo quedó mirando y le dijo, no, tú no eres. Soy yo, le dijo. Yo fui el que puse bomba aquí, bomba allá, más acá. Y el inspector lo miraba y le decía, no, tú no eres. ¿Y qué hago entonces? No sé, váyase porque usted no es. Y el Señor lo libró, milagrosamente. Y el hombre se fue y se hizo parte de la congregación y hasta, no sé, hasta el día de hoy debe ser cristiano. Después llegó un general del ejército de los Estados Unidos que venía, ¿no es cierto?, con no sé cuánta flota naval y fue y habló también con él y le dijo, usted dijo que Dios perdonaba todos los pecados, pero yo he hecho cosas tremendas. Y él le dijo, ¿pero usted se arrepiente? ¿Cree en Jesucristo? Creo. ¿Se arrepiente? Me arrepiento. Y recibió a Cristo también. Entonces, no hay una enseñanza, sino que es una verdad. Y la verdad, ¿se cree o no se cree? Pero para poder proclamarla, nosotros tenemos que conocerla. ¿Amén? ¿Y dónde está la verdad? En la Biblia. Entonces es importante, porque la proclama se hace con autoridad y con unción del Espíritu y apela a la fe. No se discute, lo dijimos la semana pasada, no se negocia, no se modifica. Así de simple. Y la didaqué, por el contrario, es la doctrina, que es la enseñanza. El tono es imperativo, porque obviamente tampoco nosotros no podemos
cambiar la ley. La ley nos dice ciertas cosas y nosotros tenemos que obedecerla como es. No es una sugerencia. Es un cuerpo bien definido, simple y claro. No requiere interpretación y ordena la relación profunda de Dios con el hombre. La enseñanza es cristocéntrica, es inmutable, es universal. Y es nuestra obligación conocerla, obedecerla y vivirla, como las leyes. Ahora, yo tuve clases de derecho. Por ejemplo, tuve derecho laboral en la universidad. Un semestre completo me pasaron derecho laboral y me pasaron todas las leyes de derecho laboral. Les digo, si uno no es abogado es imposible entenderlo, porque es re complicado todo. Y es más, incluso hasta los abogados no lo entienden mucho. Bueno, tú sabes de eso, ¿no? Hay abogados que no tienen ni idea de derecho laboral. Y a mí me lo pasaron un semestre. ¿Qué íbamos a aprender? Un barniz nomás. Pero da lo mismo si lo entendiste o no lo entendiste. La ley se da por sabida en el momento en que es publicada y se acabó. Oiga, pero es que nadie me dijo, mira, la verdad es que la multa llega igual. Hay que obedecerla igual. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, la ley de Dios. Debemos aprenderla y debemos enseñarla porque se da por sabida en el momento en que está publicada. Amén. Entonces es tremendamente importante enseñarle al discípulo lo que Dios escribió en la palabra. Amén. Ahora, la meta de la iglesia es equipar al discípulo. ¿Quién es discípulo aquí? Ahora, que sea, no dije los buenos discípulos, dije los discípulos. Hay algunos que están como que... Los discípulos. Es que o eres discípulo o eres del mundo, porque no hay término medio. ¿Amén? Entonces, dice la palabra en Efesios 4:11 al 16, dice que Él, es decir, Jesucristo, dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, ¿quién hace la obra del ministerio? ¿Quién? No. El Espíritu Santo evidentemente nos ayuda. ¿Pero quién lo hace? Los discípulos. ¿Quién levantó la mano? Todos. Entonces, ¿quién hace la obra del ministerio? Todos. En las religiones, incluyendo las cristianas, los que vienen a la reunión simplemente vienen a calentar banca. Pero en Cristo, en la iglesia del Señor, todos somos parte del ministerio. Amén. El día que el Señor nos llama, dice que nos hace reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, nos hace siervos para cumplir la obra del ministerio. El problema es que cuando uno se convierte no sabe qué tiene que hacer. O alguno sabía lo que tenía que hacer. No, nadie sabía lo que tenía que hacer. Es como cuando uno entra a la universidad. No, y cuando uno entra a la universidad, ¿no es cierto? Se cree el cuento y entra feliz, ¿ya?
y dice, aquí me van a preparar para ser el mejor profesional. Estudian 5 o 6 años y cuando sale de la universidad no tiene idea de lo que tiene que hacer afuera. Tiene nociones, pero no tiene idea de lo que es el mundo laboral. Mi papá siempre dice que cuando él fue ingeniero y entró a trabajar a Cemento Melón, dijo, aquí tenéis que estar 5 años para aprender, porque no tenía idea de lo que es ser ingeniero. Y es verdad. Es verdad. ¿Saben cuál es la diferencia entre una persona que estudió en la universidad y una persona que no estudió en la universidad? Es que el que estudió en la universidad sabe que no sabe. Esa es la diferencia. El otro no, porque como no sabe lo que tiene que saber, pero el que sabe que no sabe. Yo cuando salí de ingeniero comercial, a mí siempre me dicen, bueno, ¿y qué estudiaste? Mira, yo le digo, eso es como gaffiter. Me enseñaron de todo un poco y de nada todo. Nada, porque te enseñan imagínate, un semestre de derecho laboral. ¿Qué voy a saber yo de derecho laboral? Pero tengo una noción, como el maestro Chasquilla. Algo sabe de gaffiter, algo sabe de cemento, algo sabe de madera. Y como dice mi papá, el tuerto es rey en el país de los ciegos. Pero de nada sé todo. Entonces, aquí es lo mismo. Cuando nosotros entramos a la iglesia, nos transformamos en discípulos. ¿Discípulos de qué? No tenemos muy claro de qué. No sabemos mucho lo que hay que hacer. Sabemos que tenemos que trabajar para el reino de Dios, pero no tenemos idea qué tenemos que hacer. Entonces el Señor levanta a unos que son apóstoles, a otros que son profetas, a otros que son evangelistas, a otros que son pastores y a otros que son maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el apóstol, ¿qué es? Es una especie de profesor. No es la autoridad máxima. Oh, llegó el apóstol. ¡Llegó el apóstol! ¡Llegó el apóstol! ¡Corran! Porque de repente, ¿no es cierto?, hay lugares donde el excelentísimo apóstol. El apóstol es el profesor que llegó a hacer clase, que llegó a enseñar, a capacitar a los hermanos. Nada más que eso. Es más, como dice Yamé, el apóstol si no tiene olor a oveja, no sirve. El pastor que no tiene olor a oveja, no sirve. Ya me decía, los pastores son ovejas con función de perro. ¿No es los perros ovejeros? Pero no son perros, son ovejas también. Pero hacen la función del perro ovejero. Entonces, ¿el pastor qué es lo que es? Una oveja. Porque para el Señor es una oveja. Pero con función de perro. Ovejero, exactamente, perro ovejero. Entonces, ser apóstol, ser profeta, ser evangelista, ser pastor, ser maestro, no es ningún privilegio ni algo excepcional. Es simplemente una persona que Dios está ocupando para capacitar al resto de los hermanos. ¿Amén? Así de simple. Entonces eso de que no, que la autoridad. O sea, obviamente yo cuando voy a clase le tengo que escuchar al profesor y tengo que tenerle respeto y tengo que enseñar. O sea, lo que me está diciendo me lo está diciendo por algo, no lo tengo que menospreciar. Pero no es una cosa así como de dinastía. Tampoco es tan jerárquica. De hecho, es más, cuando uno ve Hechos 15, donde fue el concilio de Jerusalén, dice, y nos pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a la iglesia. O sea, a la iglesia también le pareció bien. ¿Qué hubiera pasado si a la iglesia no le hubiera parecido bien?
Ahora, no es que sea democrático, porque esto no es democrático. El Espíritu Santo habló y convenció a los apóstoles, a los pastores, o sea, a los presbíteros y a la iglesia. A todos. Porque somos todos responsables. Cada uno de nosotros. Es como en una familia. En una familia, que seamos familia, todos somos responsables. Hasta los hijos o los nietos son parte de la familia y tienen que comportarse como parte de la familia. Nosotros somos de la familia de Cristo y todos tenemos que ser parte de la familia de Cristo y comportarnos como familia de Cristo. Entonces dice acá que, como dije, todos estos ministerios están para capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Nosotros. Entonces nosotros tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Pero fíjense bien que cuando yo edifico el cuerpo de Cristo, lo primero es que tengo que partir por mí. ¿Quién es el primero a quien tengo que edificar? Yo me tengo que edificar. Porque si yo soy un ladrillo medio chueco, requebrajado, no sirvo. Entonces lo primero que tengo que hacer es yo edificarme. Ahora, obviamente, y ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos está constantemente edificando. Pero, ¿saben cuál es la diferencia? Es que hay algunos que se dejan edificar y hay otros que no se dejan edificar. Los que no se dejan edificar son los ladrillos que no sirven y que corren el riesgo de ir a dar al botadero. ¿Cuál es el botadero? El infierno. Ladrillo que no sirve, para afuera. Ladrillo que sirve, va dentro del edificio. Amén, ¿o no? Ladrillo que sirve, va a ser puesto en el edificio. Y el ladrillo tiene que servir porque este ladrillo va a soportar una torre gigante. Si el ladrillo es malo, lo van a sacar y lo van a echar para afuera. Y lo van a cambiar por otro. Pero si el ladrillo no tiene que ser el mejor ladrillo. Tiene que cumplir con un estándar, ¿no? Nada más que eso. Yo cuando entré a la universidad me dieron una idea muy buena que dice que estaban construyendo una catedral en la Edad Media y de pronto un hombre llegó, ¿no es cierto?, donde un tipo que estaba picando una piedra y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no, estoy haciendo la mejor piedra del mundo. Yo soy el mejor artesano y estoy haciendo la piedra más perfecta del mundo. Después fue donde el otro le dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy picando piedra. Y después va donde el tercero y le dice, ¿y tú qué estás haciendo? No, estamos fabricando una catedral. Entonces decía, ¿quién es el que sirve? El último, el que tiene claro el proyecto final de la catedral. El primero está haciendo la piedra fantástica, pero está tan fantástica que capaz que no sea necesaria para la catedral. El segundo no tiene idea, solamente pica piedra. O sea, le queda buena, mala, da lo mismo. Pero el tercero sabe, estamos construyendo una catedral. Ese es el que sirve. Y nosotros tenemos que tener claro lo que tenía claro el tercero. Nosotros estamos edificando la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo necesita buenas rocas. Rocas que sean útiles para la edificación de esta casa del Señor, de esta iglesia. Pedro dijo, piedras vivas de este edificio espiritual, llamado iglesia. Y ahí, ¿no es cierto?, dice que la edificación del cuerpo de Cristo entonces parte por mí, y sigue por el hermano que está al lado. Tengo que edificar hermanos nuevos. Llega un hermano nuevo
no puede llegar acá y ser ignorado. Tenemos que edificarlo para que edifique la iglesia, para que sea útil a la iglesia del Señor. Amén. Y después dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, aquí no se trata de que cada quien crea lo que quiera, ¿eh? Uno cree en los extraterrestres, el otro cree, ¿no es cierto?, no sé, pues, en la energía. No, ¿eh? Todos tenemos que creer lo mismo, la unidad de la fe. Yo recuerdo que una vez me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, sabemos que tú eres una persona que es muy, ¿no es cierto?, cristiana. Bueno, mira, estamos haciendo una oración por el planeta. Ya, le digo yo, y nos vamos a juntar todas las religiones, incluso las no religiones. Por ejemplo, los ambientalistas, los hinduistas, y todos vamos a juntarnos ahí en la iglesia de San Francisco de Santiago, ¿no es cierto?, de los franciscanos, y vamos a orar y vamos a tirar buenas vibras por el mundo. Yo le dije, yo no puedo ir para allá. ¿Pero cómo? Me dijo, ¿acaso no quieres lo mejor para el planeta? No, le dije, yo quiero predicar a Cristo. Si yo voy para allá, voy a predicar a Cristo ahí. Pero no voy a ir a orar con gente que ora cualquier cosa. ¿Por qué? Lo que dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No cualquier cosa. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Conocer bien el hecho de Cristo. El querigma. Y después dice, a la condición de un hombre maduro. Porque eso es un hombre maduro. Un hombre maduro es el que sabe perfectamente bien para dónde va. ¿Cuál es la meta? Y después dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque esa es la meta. La meta es llegar a ser como Jesús. ¿Amén? No hay otra meta. Entonces, cada enseñanza, cada reunión, cada canción, cada vez que nos juntamos, tiene un propósito. Llegar a ser una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Amén? Queda claro, ¿no? Y después dice, y así no vamos a ser como niños sacudidos por olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, que por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, vamos a crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unidos por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, que va produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, por eso que estamos juntos. Por eso que la iglesia no está hecha de reuniones, sino que está hecha de relaciones. Nosotros nos preocupamos por el que está al lado. Si el que está al lado crece, la iglesia crece. ¿Han escuchado ese dicho, no es cierto, que la cuerda o la cadena se corta por el eslabón más débil? Pasa lo mismo con la iglesia. Entonces tenemos que estar preocupados. Tenemos que avanzar juntos. No se trata que uno llegue a la meta y el resto no. Porque entonces la iglesia no llegó a la meta. O llegamos todos o no llega ninguno. Tenemos que preocuparnos de que todos lleguemos a la meta, juntos. Está bien que algunos se adelanten. ¿Por qué? Porque esos que se adelantan van a preparar a los que van más atrás. ¿Amén? Y no se trata de ser un super predicador que da palabras a cientos de personas por reunión, sino se trata de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Todos fuimos llamados al ministerio. ¿Recibiste a Cristo? Fuiste llamado al ministerio.
recibiste a Cristo, tienes que alcanzar la meta. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que ser discípulos comprometidos. Amén. De hecho, hay iglesias que no tienen reuniones los días domingos. A nosotros nos gusta porque tenemos tiempo de alabanza, porque nos podemos ver, no nos vemos mucho, podemos tener, ¿no es cierto?, comunión. Pero lo importante no es la reunión del domingo. Lo importante es el crecimiento del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. Y para eso, primero que todo, tenemos que ser discípulos. Pero discípulos con apellido, discípulos de Cristo. Amén. Un discípulo es uno que aprende. No es solamente un alumno, es como un aprendiz. Antiguamente existían los aprendices. Si tu papá era carpintero, a ti te tocaba ser carpintero, a tus hijos les tocaba ser carpintero, a tus nietos les tocaba ser carpintero, y eras aprendiz. Pasabas años aprendiendo. Aunque lo hicieras perfecto, no importaba, porque tenías que pasar años primero como aprendiz, antes de poder ser maestro. El término discípulo viene del griego matetou, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Cuando dice, por ejemplo, hagan discípulo, literalmente es discipulen, o después de hacer muchos discípulos. O por ejemplo dice también, había un discípulo que fue discipulado en griego. Lo que pasa es que en español cambia esto, pero en la palabra constantemente nos está hablando del discipulado. Todo maestro de la ley que ha sido instruido, lo podemos también perfectamente traducir como todo maestro de la ley que ha sido discipulado. Es más, ¿cómo llamaban a Jesús? A Jesús no lo llamaban un evangelista, tampoco lo llamaban apóstol. A Jesús lo llamaban maestro, rabí, maestro, rabino, maestro. Porque Jesús no vino a convertir a los hombres en seguidores, sino que era un maestro que vino a prepararlos para que fueran como Él era. Eso hacía un maestro. Entonces tenemos que tener cuidado de no adelantarnos en declarar a cualquier persona como discípulo, porque tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, no basta. Tiene que haber una decisión de querer cambiar su vida para ser como Cristo. Ahora, hoy día nosotros ocupamos esta palabra, ¿no es cierto?, que es discipulado. Como dice Mateo 28:20, ¿no es cierto? Id por el mundo y haced discípulos a toda criatura, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. ¿Se fijan? Enseñándoles. Es decir, capacitándolos, discipulándolos. Ahora, ¿cómo enseñamos? Enseñamos primero con el ejemplo. ¿Cómo enseñó Jesús? Con el ejemplo. Por lo tanto, nosotros primero tenemos que dar el ejemplo. Hay varias palabras, ¿no es cierto?, que habla de que los apóstoles nos enseñaban con el ejemplo. Y es difícil exagerar la importancia del poder, influencia que tiene el ejemplo. Porque
los niños aprenden por imitación. Y los hombres aprendemos por imitación. Hay iglesias evangélicas, por ejemplo, que recibían gringos. Y los gringos predicaban así. Y cuando le pedían al hermano que predicara, el hermano empezaba a predicar igual que el gringo. Y no es chiste, ¿eh? Yo lo he visto muchas veces. El hermano es súper normal, pero tú le decías, oye, hermano, ¿puede predicar? Claro, puedo predicar. Y es más chileno que los porotos. ¿Por qué? Porque el ejemplo es muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la primera forma en que nosotros enseñamos? Por medio del ejemplo. Segundo, por medio de la palabra hablada. Porque instruimos verbalmente para informar. Animamos para que el discípulo se disponga a poner en obra lo aprendido. Lo felicitamos cada vez que lo hace bien. Y esto es tremendamente importante, queridos hermanos, ¿eh? Yo hice, varios hermanos lo hicieron también, pero yo hice el curso de la Biblia Thompson, cómo estudiar la Biblia por medio de la Biblia Thompson. Y yo le mostraba a la Pame, porque yo hacía, ¿no es cierto?, hacía mi trabajo y después, ¿no es cierto?, le ponían un timbre así. Espectacular. Fantástico. Extraordinario. Hoy uno ve así. Uno le dan ganas de hacer la tarea. ¿Eh? O sea, si la última fue extraordinario, ¿cómo será la próxima? Y de hecho, Consuelo, que estudió con un programa norteamericano, son iguales. Todo es maravilloso, espectacular. En cambio, acá en Chile, sí, un 5. Pero ¿y por qué? Satisfactorio, claro. ¿Pero por qué, señor? No, porque el 6 es del profesor y el 7 es de Dios. Y el cabro más desmotivado. O sea, nosotros no podemos ser así, tenemos que al contrario. Bien, hermano. A ver, ¿recibiste? Bien. ¿Sabes esto? Bien. Y motivarlo, espectacular, bien, es fantástico. Porque el Señor lo hacía. De hecho, es más, si ustedes ven las cartas de Apocalipsis, en las cartas de Apocalipsis, cuando Jesús llama la atención, dice, me alegro porque ustedes hacen esto bien, esto otro bien, pero tengo algo que corregir. Pero primero los felicita. Primero todo lo bueno, para después pegarle el palo en la cabeza. Pero es interesante porque el Señor lo ocupa y da resultado. Porque uno dice, bueno, no estoy tan mal. O sea, estoy haciendo las cosas bien, solo tengo que mejorar esto nomás. Entonces, qué importante felicitar a los hermanos, corregirlos, obviamente, pero también exhortarlos cuando están desanimados, amonestarlos cuando están haciendo algo equivocado. Y obviamente la iglesia tiene que disciplinar cuando hay pecado y no hay arrepentimiento. Amén. Y por último, todo esto se hace en un contexto de hermandad, caracterizado por una relación cálida, seria, de confianza. Es tremendamente importante que siempre haya un clima de amor al enseñar. Así como los niños aprenden con amor, nosotros también aprendemos con amor. ¿Amén? Es mucho más agradable cuando hay amor. Es mucho más agradable aprender cuando hay un clima de amistad, de hermandad, de compañerismo. Porque estamos yendo a la guerra. Me acuerdo que yo hice el servicio militar en la escuela naval
y nos vestían ahí, ¿no es cierto?, tenía combate con el fusil al hombro. Tu mejor amigo era el fusil. Y el segundo mejor amigo era el compañero que estaba al lado tuyo. De hecho, teníamos que hacer todo juntos. Todos juntos. Dormíamos en las mismas, o sea, en las literas, ¿no es cierto?, juntos. Nos bañábamos juntos. Después desayuno juntos. Estudiábamos juntos. Todo lo hacíamos juntos. ¿Por qué? Porque cuando estés en la guerra, es la única persona con la cual tienes que contar. Como dicen, ¿no es cierto? Como, no sé si han visto las películas cuando dicen, ¡ya, a la carga! Y salen todos corriendo. Y de repente dicen algunos, ¡a la carga! Y sale solo. Y los otros se quedan en la trinchera escondidos. Y nosotros estamos en una guerra contra las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que estar juntos, tenemos que salir juntos, tenemos que estar ahí, ¿no es cierto? Y ese clima lo da la hermandad. Ahora, nosotros no vamos con fusil, pero tenemos algo que es más poderoso que el fusil. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la espada de doble filo que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. O sea, no estamos desarmados. El Señor nos entregó una tremenda arma. Pero tampoco estamos solos. Nadie anda solo. Amén. Entonces, qué importante. Qué importante, ¿no es cierto?, entender que el discipulado es la forma en que nosotros aprendemos, es la forma en que nosotros nos edificamos, es la forma en que nosotros crecemos. Es fundamental. Tenemos la palabra de Dios que es incuestionable. También están las palabras circunstanciales, que a veces a uno recibe una profecía, una palabra, ¿no es cierto?, de parte del Señor en oración, y esas palabras no están en la Biblia, pero también guían nuestra vida. Jerry siempre me dice que cuando un hermano recibe una palabra del Señor, tiene que obedecerla como si estuviera escrito en la Biblia. Lo que no puede hacer es exigírsela a otro hermano que no ha recibido esa palabra. Les voy a poner un ejemplo. Jerry, hace muchos años, recibió que no podía ver tele. Entonces él no tiene televisor. Pero él no le dice a los hermanos que vendan la tele, que no vean tele, porque es una palabra que él recibió de Dios. Y él sabe que si no lo cumple, está faltando al Señor. Pero es una palabra para él. Porque si uno busca en la Biblia no dice nada al respecto. Bueno, de igual manera, cada uno de nosotros recibe palabra de parte de Dios y tiene que ser obediente a esa palabra. Pero no es una palabra para toda la iglesia. Es una palabra personal. Amén. Y lo tercero es el consejo. Cuando el consejo no es de Dios, uno no puede exigir que hagan caso a tu consejo. Pero sí es importante tomarlo en cuenta, porque se supone que es una persona experimentada que te está dando el consejo. Les voy a poner un ejemplo. En la congregación, nosotros no animamos a nadie a pololear. ¿Ya? Pero la Biblia no dice nada al respecto. O sea, la Biblia no dice pololea y tampoco dice no pololees. Lo que sí habla la Biblia es del noviazgo. Entonces el consejo que tenemos nosotros es mejor no pololear hasta que conozcas a la persona con la cual te vas a casar. Pero si la persona decide pololear y es mayor de edad,
Bueno, es problema de él, es problema de la persona. Pero el consejo que nosotros damos es que mientras no tengas madurez espiritual, madurez emocional y madurez laboral, mejor lo dejes para más adelante, hasta el tiempo en que ya puedas tomar decisión clara de casarte. ¿Amén? Es un consejo. ¿El hermano peca porque desobedece? No, porque es un consejo. ¿Es un consejo bueno? Sí, es un consejo bueno. Pero la persona no está en pecado si hace otra cosa. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la palabra de Dios, que es incuestionable, entre la palabra circunstancial que recibe la persona, que es obligatoria para la persona que la recibe, y entre el consejo que pueden dar los pastores a los hermanos de la congregación? ¿Amén? Yo muchas veces le he preguntado cosas a Jerry y Jerry me dice, no tengo idea. ¿Por qué? Porque él sabe que si él da un consejo, si él no tiene una convicción al respecto, o sea, él sabe, pero si la palabra no dice nada, mejor no meterse. Ahora, hay ciertas cosas que uno puede dar cierto consejo. Mira, yo haría tal cosa, pero no es palabra de Dios. Y está claro, no es palabra de Dios. Entonces, qué importante es entender bien cuando es palabra de Dios, hay que obedecerlo. La palabra dice claramente, yo lo obedezco claramente. Pero si la palabra no lo dice claramente, entonces uno tiene que buscar la palabra del Señor. Yo me acuerdo cuando un hermano me dijo, oye, me llamaron de un trabajo, ¿me cambio o no me cambio? Le dije, ora. Después la esposa me decía que había llegado a la casa más enojado. ¿Qué te dijo Juan Pablo? Que orara. No me sirve para nada, po. Entonces ella le había dicho, pero no ora, po. ¡Ey! ¿Cómo voy a orar si el Señor no me habla? Y salió enojado para afuera y llegó después a los 5 minutos. ¡Oh, el Señor me habló! Y me dijo que no me cambiara de trabajo. Y el Señor habla. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, cuando nos preguntan algo que no está en la palabra, uno no puede dar una dirección. Lo único que puede decirle al hermano es, ora. Pero es la mejor palabra que uno le puede dar. Porque el Señor responde a su tiempo. Como dice la Pame, como dice, Señor, necesito fechas. Rápido. Claro. No, apurar al Señor es como imposible. Pero porque el Señor sabe cuándo es el momento de darnos la palabra precisa. Amén. Pongámonos de pie, queridos. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Te damos gracias porque tu palabra no es una cantidad de información imposible de conocer. Es simple. Nosotros podemos llegar a conocer todo el consejo de Dios. Podemos saber cuál es tu voluntad. Podemos crecer, Señor. Podemos edificarnos. No es necesario que lleve años en la iglesia para poder edificar a otro. Mi testimonio es suficiente para edificar la vida de mi hermano. Tú hablas, Señor. Nunca te quedas callado. A veces no responde lo que estamos preguntando, pero algo nos dices. Y esa es la palabra que nosotros necesitamos escuchar. Abre nuestros oídos. Abre nuestro corazón para no poner nunca en duda tu palabra. Danos fe para recibir la proclama, para recibir el hecho de Cristo, para ser, Señor, un militante
de tu palabra. No cuestionarla nunca. Obedecer siempre. Porque esa es la manera, Señor, en que vamos a poder ver la iglesia de Cristo gloriosa, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente en las bodas del Cordero. Señor, tu palabra dice que tú no quieres que ninguno se pierda. Ninguno se pierda. Danos esa compasión, Señor, esos ojos tiernos que tuvo Jesucristo al mirar las multitudes que andaban como ovejas sin pastor. Y que nosotros tengamos la misma mirada tuya, Señor. Y podamos predicarle, Señor, a aquellos que no te conocen. Que podamos predicarle también, Señor, a aquellos que se han apartado de ti. Que podamos orar y clamar, Señor, por la vida de ellos, Señor. Porque queremos ser muchos. Queremos ser muchos. Tú moriste por toda la humanidad. No queremos que nadie se pierda. Queremos tener el corazón de Dios. Que nadie se pierda. Que todos lleguen al arrepentimiento. Que todos te conozcan. Que todos sean edificados. Que todos lleguen a la estatura de un varón perfecto. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra, Señor. Y pedimos que estés siempre delante de nosotros por medio del Espíritu Santo. A ti, Señor, sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.